Se va el año que todos recordaremos, pasará a la historia de la humanidad por sus efectos mortales contra la salud, que causó la muerte de 1.810.000 personas en todo el mundo. Se viene un año nuevo, donde se debe de superar el problema del COVID-19. Recibamos con mucha esperanza. Hola mis estimados amigos, mi comentario es: concluimos el 2020. La vida, los días avanzan inexorablemente. Nadie puede detenerlos. Los sueños por contar con mejores condiciones de vida nos acompañan a todos los seres humanos, desde el hombre que vivió en las cavernas hasta nuestros días. En el desarrollo de la sociedad apareció un reducido grupo de personas que se hicieron del poder, por el que la lucha siempre ha estado enmarcado cómo lograr que nuestras sociedades sean más igualitarias, justas y humanas. En nuestros días los abusos, los atropellos a los derechos de los trabajadores es pan de cada día. Los horarios y sueldos de esclavitud moderna vuelven a recrudecerse. Estos aspectos de la vida social tendemos a mirar desde una óptica momentánea, circunstancial, la que no es correcta. Tenemos que aprender a ver desde un punto de vista histórico para saber dónde se originaron los problemas sociales, para entender el presente y plantearnos la futura sociedad que queremos construir. Y obviamente pienso que todos queremos un Perú mejor, donde se garantice el derecho a la vivienda, la salud, educación, el trabajo digno, las que son derechos básicos, elementales, con los que debe de contar los hombres del siglo XXI. Por aquí, los hechos que quedarán en las páginas de nuestra historia. El 26 de enero se eligió a 130 congresistas, quienes reemplazaron al Congreso disuelto el 30 de septiembre del 2019, por haber negado la cuestión de confianza referente a la elección de miembros del Tribunal Constitucional, que presentó el primer ministro Salvador del Solar, a la que el pueblo peruano respaldó masivamente, así como a la convocatoria de las elecciones parlamentarias. El Congreso elegido, dentro de mi perspectiva, es distinto si comparamos con el anterior, donde la corrupción mafiosa del fujiaprismo utilizó esa instancia de poder para encubrir sus fechorías y blindar a los parlamentarios corruptos que contaban con sentencia firme del Poder Judicial. Claro está que lo paradójico es que en el actual Parlamento existen 68 sinvergüenzas que vienen siendo investigados por peculado, abuso de autoridad, defraudación, estafa, hasta asesinatos, los que deben de ser tomados en cuenta por el pueblo y no respaldar a personas corruptas, investigadas, para poder contar con un Congreso digno, decente, que represente a todos los peruanos honestos. El problema fundamental por el que atravesó nuestro país el año que concluimos es el de la pandemia, la que desnudó al sistema de salud precario con el que contamos. El canto de sirena, que éramos un país camino al primer mundo, quedó sin ningún sustento. Somos un país pobre, que no tenemos una infraestructura adecuada para atender la salud y otros. En las decisiones que se tomaron para afrontar este problema, no se tuvo en cuenta la realidad peruana, donde el 70% sobrevive con la venta o trabajo que realiza en el día a día. No cuentan con seguros sociales, a diferencia de China, Europa o otros, que tienen asegurado su alimentación. Al no contar con recursos económicos, nuestros compatriotas se vieron en la disyuntiva de morir de hambre en sus cuartos o con el COVID-19.
por lo que considero se debió declarar el estado de emergencia focalizada en las ciudades o regiones que habían sido afectadas. El declarar a nivel nacional el estado de emergencia y el toque de queda, lejos de ayudarlos, agravó los problemas en todos los aspectos. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo seguiremos actuando sin tener en cuenta nuestra propia realidad? Nuestros gobernantes tienen que entender que no somos China ni Europa. Volviendo al tema de la crisis política, señalamos que los intereses corruptos son los que primaron al vacar al presidente Vizcarra, por parte de gente que se dedica al negocio en la educación universitaria de baja calidad, junto a parlamentarios investigados en el Poder Judicial y un ambicioso sin límites, quienes a pesar de tener conocimiento que la gran mayoría de los peruanos no estaba de acuerdo con la vacancia presidencial, ellos lo ejecutaron, donde encontramos a una parte de parlamentarios que demuestran tener miopía política, por el que después los vimos pidiendo disculpas por haberse dejado llevar por los golpistas corruptos. Esa decisión del Parlamento hizo que el pueblo reaccionara y se movilizara a lo largo y ancho del país contra el golpista Merino de Acción Popular, que estuvo contados días en Palacio de Gobierno. Concluyo con dos aspectos. El 2020 está marcado por una profunda crisis política donde se eligió al Parlamento, se destituyó a Vizcarra, Merino estuvo en la presidencia 5 días, luego asumió Francisco Sagástegui. Todo esto en medio de una grave crisis de salud y económica, con los que ocupamos el primer lugar en el mundo, en la crisis económica y el COVID-19 por la cantidad de muertos por millón de habitantes. A la par de estos graves problemas, nuestros gobernantes destinaron millones de dólares a los grandes empresarios y no tuvieron la capacidad hasta estos momentos de suscribir un contrato para contar con alguna vacuna contra el COVID-19. Las explicaciones que nos dan los burócratas al respecto tienen la finalidad de justificar su derrota como gobernantes y el fracaso de la política neoliberal que se establece en nuestro país. Segundo, al concluir este año me quedo con un acontecimiento que genera esperanza, el surgimiento de una juventud del bicentenario que lucha y no está dispuesto a permitir que se pisotee la democracia, por ende los derechos de los trabajadores, por el que en este año tenemos 3 jóvenes héroes de las luchas populares, Inti Sotelo, Brian Pintado y Jorge Muñoz. En memoria a ellos debemos trabajar la más amplia unidad de todos los colectivos juveniles con los sindicatos, movimientos sociales y otros, para derrotar a todos los corruptos y enfrentar nuevos retos de lucha en la perspectiva de un Perú digno e inclusivo. Les deseo feliz año nuevo y el 2021 que signifique lucha y depare nuevos triunfos para el pueblo peruano, por paz y justicia social. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.